noches con todos, estimados colegas. Retomando, retomando las actividades programadas de discusiones de casos clínicos del presente año, en esta oportunidad el Hospital Edgardo Rebagliati Martin nos va a presentar un caso clínico bastante interesante, la cual tiene como tutora la doctora Graciela Takami y la residente ponente la doctora Cecilia Calderón. La doctora Graciela Takami es una médico geriatra de pre y posgrado de la Universidad San Martín de Porres, médico asistente del programa de COPOES del Hospital Rebagliati y tutora de la residencia médica de geriatría de la Universidad Nacional Mayor de San Martín. Tiene maestría también en cuidados paliativos. Y con ustedes le doy pase a la doctora Takami para que pueda moderar el presente caso clínico. Buenas noches, muchas gracias a la sociedad por la invitación. Bueno, nosotros decidimos elegir este caso. Nos pareció un caso muy interesante sobre un adulto mayor manejado en una unidad de cuidados intensivos. Un paciente que en realidad consideramos que ha tenido muchas oportunidades de mejorar. Tuvimos la suerte de tener un basal de este paciente luego de que se presentaron todos sus problemas de salud y hemos podido hacer el seguimiento posterior a su internamiento en medicina interna y sus ingresos a UCI, que ya les voy adelantando que fueron más de uno. Agradezco y presento a la doctora Cecilia Calderón. Ella es actualmente R3 de geriatría por la Universidad Ricardo Palma, quien ha estado a cargo de preparar esta ponencia, ¿sí? Así que con ustedes la doctora Calderón. Gracias, doctora. Buenas noches con todos. Bueno, en esta oportunidad me tocó presentar el caso clínico, ¿no?, que ha preparado la unidad de geriatría del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, ¿no?, y que hoy día les vamos a presentar. Un caso bastante interesante en donde vamos a ver la evolución de una paciente adulta mayor en una larga estancia hospitalaria con muchas complicaciones, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando su funcionalidad, ¿no?, y su estado. Entonces, empezamos presentando a la paciente. Ya, muy bien. Esta es una paciente mujer de 80 años de edad, es casada, es natural de Lima, procedente de Cañete y Lima, ¿no? Tiene dos viviendas, una en Cañete y una en el distrito de Barranco en Lima. Además, bueno, su ocupación es cantante profesional, aún ejerce su ocupación. Su grado de instrucción es superior completa en la carrera de educación. Como antecedentes médicos, ¿no?, tiene asma, diabetes, hipertensión, diverticulosis, itus a repetición. Como hábitos nocivos consume alcohol habitual, tiene RAM a tetraciclinas, tiene dos dosis de vacuna COVID y como medicación habitual ella toma amiodarona, irbesartán, ácido fólico, amlodipino, insulina Lantus, Ceretide condicional, bisacodilo condicional y simeticona. En sus antecedentes quirúrgicos, la paciente ha tenido una histerectomía y también ha tenido un episodio en marzo del 2023 de una diverticulitis complicada con una fístula enterovesical, por la cual le realizaron una laparotomía exploratoria con sigmoidectomía y anastomosis colorectal término-terminal más rafía de vejiga. Toda esa cirugía tuvo. Como antecedente también tenemos una valoración geriátrica que le realizamos a la paciente un poco antes, un poco antes de su operación, ¿no? Fue realizada esta valoración geriátrica para la operación que tuvo el 2023, ¿no? Y bueno, y en esta valoración geriátrica, dentro de la valoración clínica se consideró una alta comorbilidad según índice de Charlson. Dentro de la valoración funcional encontramos que la paciente era independiente para actividades de la vida diaria
y autómata para actividades instrumentales, pruebas funcionales sin limitaciones, ¿no? Una valoración nutricional normal, ¿no? Una valoración mental sin deterioro cognitivo y sin síntomas depresivos, un riesgo social bajo, ¿no? Y sin fragilidad, ¿no? En conclusión, esta era una paciente fit, ¿no? Robusta, funcionalmente independiente, sin datos de fragilidad, con un pronóstico vital aceptable y con una adecuada reserva fisiológica. Este es el basal de nuestra paciente, ¿no? Y ahora pasamos a la enfermedad actual, ¿no? Que viene a ser un año después de esta valoración, ¿no? Y bueno, en su enfermedad actual, ¿no? El tiempo de enfermedad es de 10 días, ¿no? De este año, en enero de este año, con un inicio brusco, un curso progresivo. El motivo del ingreso eh, relata, ¿no? 10 días antes del ingreso presentó dolor cólico en hipogastrio, asociado a malestar general, disuria, polaquiuria y orina turbia. Se añaden episodios de vómitos, por lo cual acude al centro de salud y le dan tratamiento ambulatorio para ir y le dan de alta. Progresivamente aumenta el dolor abdominal y se añaden episodios de diarreas y fiebre, por lo cual acude a la emergencia de nuestro hospital. En la evaluación de emergencia, ¿no? Ella tiene funciones vitales normales, como vemos en la diapositiva, ¿no? Al examen físico, los datos positivos es que se le encuentra mucosas orales deshidratadas, ¿no? Palidez en una cruz, el abdomen doloroso a la palpación en hipogastrio y un puño percusión lumbar positivo, ¿no? También en su estado del sistema nervioso central se encontraba despierta, orientada, ¿no? En los exámenes auxiliares, ¿no? Encontramos bueno, se encontró, ¿no? Un examen de orina con más de 100 leucocitos por campo, ¿no? Ya se tenía en ese momento el resultado de urocultivo que se tomó en el policlínico días antes, ¿no? Y con una bacteria E. coli, ¿no? Resistente a los medicamentos que vemos ahí. También dentro de los laboratorios se encontró una leucocitosis, ¿no? Una creatinina aumentada en 1,79 con una tasa de filtración glomerular reducida, ¿no? Urea también elevada, la glucosa, como vemos, también elevada, el PCR alto, ¿no? En 35, y también un valor de hemoglobina glicosilada alto, como vemos acá también, ¿no? Es decir, su comorbilidad de diabetes no estaba bien controlada al momento. Y bueno, ¿no? La paciente fue hospitalizada, ¿no? Primero con el diagnóstico de sepsis, punto de partida urinario versus intestinal, ¿no? Una ITU complicada versus una diverticulitis aguda por el antecedente de la paciente. Se le inició tratamiento antibiótico, ¿no? Y en su primer mes en la hospitalización, se hospitalizó en medicina interna, ¿no? En su primer mes de hospitalización tuvo varias complicaciones, ¿no? Primero empezó con crisis asmáticas, ¿no? Que fueron mejoradas, episodios de congestión pulmonar, ¿no? Que fueron manejadas con diuréticos. El 10 de enero presentó el primer ingreso a la UCI, ¿no? Por insuficiencia respiratoria. Tuvo soporte con cánula de alto flujo ahí. También presentó una FARVA, un infarto agudo de miocardio tipo 2, ¿no? Y una falla cardíaca descompensada con un FEBI en 35%. La paciente evolucionó favorablemente y salió de la UCI nuevamente a medicina. En una segunda complicación, también por insuficiencia respiratoria, por una crisis asmática no severa, también fue manejada con cánula de alto flujo y tuvo una evolución favorable, también salió de la UCI en esa oportunidad, ¿no? Luego, en su segundo mes de hospitalización, ¿no? Ya continuaba presentando exámenes de orina con leucocitosis, ¿no? Y en unos nuevos urocultivos que se realizaron, se encontraron ya bacterias, ¿no? Bastante resistentes, ¿no? Una Klebsiella pneumoniae KPC y una E. coli BLE, ¿no? Por lo cual ya se le inició tratamiento antibiótico de amplio espectro, ¿no? Con colistina, ¿no? Y nuevamente volvió a presentar una evolución no buena, ¿no? Empezó con episodios de desaturación, ¿no? Y luego el 10 de febrero presentó un paro, ¿no? Con una hipotensión de
80/40, ¿no? No reactiva, con ausencia de pulso, ¿no? Se inició reanimación más adrenalina y es transferida nuevamente a UCI, ¿no? Esta ya fue su estancia en UCI más larga, ¿no? En UCI encontraron consolidaciones, ¿no? En la tomografía, como vemos en la diapositiva, y se inicia hemeropenema. Ya. Bueno, su estancia en UCI, ¿no? Al principio ha sido bastante desfavorable, ¿no? Estuvo con un shock séptico, ¿no? Con alteración del sensorio, mal patrón ventilatorio, por lo cual iniciaron, ¿no? Una intubación y ventilación mecánica, ¿no? También falló a nivel renal, ¿no? Por lo cual tuvieron que iniciar hemodiálisis, ¿no? Y también tuvo manejo con vasopresores. Tuvo una disfunción orgánica múltiple, ¿no? Iniciaron NPT también, ¿no? Tuvo una estabilización después de estos episodios, ¿no? De mala evolución, ¿no? Sin embargo, tuvo un destete difícil de la intubación y de la ventilación mecánica, por lo cual se le realizó una traqueostomía, ¿no? Sus cultivos llegaron a ser negativos en un momento, pero igual volvían a aparecer nuevas bacterias resistentes, ¿no? En los cultivos y se le iniciaban nuevamente antibiótico-terapia, ¿no? Finalmente tuvo una evolución más favorable, ¿no? Logró destetarse del ventilador mecánico durante 24 horas con una hemodinamia estable, con un mejor flujo urinario, se pararon las hemodiálisis y con eso pasó a UCIN, ¿no? En UCIN se desestabilizó nuevamente, volvieron al ventilador mecánico y a las hemodiálisis y ahí es cuando nosotros, ay, perdón, ya. Y ahí es cuando nosotros hemos vuelto a evaluarla, ¿no? Una paciente recién salida de UCI, ¿no? Que ha pasado a UCIN y que ha tenido muchas complicaciones bastante severas, ¿no? ¿Y cómo encontramos a esta paciente? La encontramos dormida, ¿no? Con tubo de traqueostomía, conectado a ventilador mecánico, con sonda fólicos, ¿no? Sonda nasoyeyunal, recibiendo NET, ¿no? Nutrición enteral y también nutrición parenteral a la vez, con sujeción mecánica, en estado de delirium, ¿no? Adelgazada, somnolienta, no entendía órdenes, no podía hablar por el tubo de traqueostomía y con un perímetro de pantorrilla de 26 centímetros, ¿no? Para este momento, los exámenes auxiliares, bueno, ya no había leucocitosis, ¿no? Los valores inflamatorios habían bajado, la disfunción renal había mejorado un poco, ¿no? Pero todavía requería las hemodiálisis, ¿no? Y las orinas todavía estaban con leucocitosis, ¿no? Y bueno, le realizamos una valoración geriátrica en este estado, ¿no? Encontramos en la valoración clínica que había aumentado, ¿no? La comorbilidad. Ahora tenía una alta comorbilidad con 6 puntos positivos. Dentro de la valoración funcional era dependiente total para todas las actividades, ¿no? Tenía limitaciones severas, tenía malnutrición. En la valoración mental tenía un delirio hipoactivo, ¿no? Y ya era frágil, ¿no? Tenía una fragilidad avanzada. Entonces, en conclusión, ¿no? La paciente estaba frágil, ¿no? Tenía una pérdida de reserva funcional y capacidad intrínseca y era vulnerable a sufrir eventos adversos, además de una predicción de mortalidad alta. Ya. Bueno, como les había dicho, ¿no? En UCIN también al principio tuvo una evolución tórpida, ¿no? Tuvo episodios de farva, el reinicio de las hemodiálisis, ¿no? Encontraban nuevamente bacterias resistentes y reiniciaban antibióticos, ¿no? Sin embargo, bueno, esto fue al inicio, pero ya en la UCIN fue mejorando más, ¿no? Ya estaba más despierta, ¿no? Reiniciaron nuevamente el destete que habían parado porque se empeoró,
empezó a tolerar la NET, ¿no? Entonces ya fueron retirando la nutrición parenteral, ¿no? Y ya llegó un momento en donde tolera el destete de ventilación mecánica. Cambian la traqueostomía a un tubo fenestrado, ¿no? Por lo cual ya pueden evaluar el timbre de voz y si tiene un buen timbre de voz, empieza la tolerancia vía oral y tiene una buena tolerancia, ¿no? Decanulan el tubo de traqueostomía, todo bien, y tolera finalmente el destete de oxígeno. De USIN le dan de alta nuevamente a medicina interna, donde se le realiza el último estudio de cistografía más fistulografía y se descarta que haya una fístula enterovesical, ¿no? Finalmente, el 11 de mayo, ¿no? Después de 4 meses de hospitalización, 3 ingresos a UCI y haber estado en un estado bastante severo, bastante grave, ¿no? Se le da de alta, ¿no? Con el control y seguimiento a domicilio, ¿no? En este caso de medicina por geriatría, por terapia física y también curación de la lesión por presión que tenía consecuencia de su estancia larga en UCI y de la dismovilidad que tenía también, ¿no? Muy bien. En antes de continuar, ¿no? Quisiéramos remarcar también las atenciones que ha tenido, aparte del manejo intensivo, ¿no? Que tuvo en UCI y el manejo por medicina, también tuvo atenciones de otro tipo, ¿no? Fue un equipo multidisciplinario, atención en medicina física y rehabilitación y también en nutrición, ¿no? En cuanto a medicina física y rehabilitación, ¿no? La vieron desde el inicio y siempre han estado apoyando con su nutrición, ¿no? Desde medicina interna estuvieron enfocados en mejorar su hipotrofia muscular, ¿no? Cuando ingresó a UCI ya con fisioterapia respiratoria, kinésica, de higiene postural y bronquial, ¿no? Además, fortalecimiento de diafragma y ejercicios de mantenimiento de rango articular y trofismo. En USIN, ¿no? En los últimos 20 días también se hizo terapia física de alineamiento, control postural, acondicionamiento físico, movimiento de rangos articulares, ¿no? Y había participación de familiar, ¿no? También se hizo terapia respiratoria, ¿no? Fortalecimiento de musculatura inspiratoria, ¿no? Y de patrón respiratorio también. Terapia ocupacional, bastante importante, ¿no? Los cuidados posturales, también las actividades de la vida diaria, esto también con participación de los familiares. Y por último, terapia del lenguaje, ¿no? Para el fortalecimiento orofaringio y de deglución. Primero para empezar la vía oral, ¿no? La alimentación y también al momento de la decanulación del tubo de traqueostomía. Esto no quedó solo ahí, sino también el alta, ¿no? Con la atención domiciliaria que ha recibido y que sigue recibiendo para mejorar la capacidad motora y funcional, ¿no? Una terapia kinésica y respiratoria. Y de la parte de nutrición y la unidad de soporte nutricional artificial, también desde el inicio, ¿no? Primero la dieta vía oral, de acuerdo a los requerimientos de la paciente, luego en UCI la nutrición enteral y la parenteral cuando ya no toleró la enteral, ¿no? Cuando estaba en estado muy grave. En UCIN la dieta mixta que tuvo, ¿no? Nutrición enteral y parenteral al mismo tiempo, luego el retiro de la dieta parenteral y la progresión a solamente la NET y luego a la vía oral, ¿no? Y al alta nuevamente, ¿no? La dieta que va a llevar al alta de acuerdo a los requerimientos de la paciente y su recuperación. Bueno, y las atenciones no quedaron ahí, ¿no? Como les expliqué, continuamos con la atención domiciliaria, ¿no? Entonces, un mes después de su alta, ¿no? En junio, fuimos a realizarle una valoración geriátrica nuevamente a la paciente, ¿no? Entonces, se encontró en el examen clínico, ¿no? Una paciente en realidad con un examen físico normal, ¿no? Funciones vitales normales, no se hallaron ninguna alteración en todos los sistemas. Sin embargo, sí una secuela, ¿no? Que tuvo de este tratamiento intensivo que tuvo por tanto tiempo, ¿no? Una lesión por presión sacra grado 2, la cual está siendo curada y ya está en proceso de cierre, ¿no? Y las curaciones se vienen haciendo por enfermería, también en atención domiciliaria. También encontramos, justo para esta atención, teníamos resultados de análisis de 2 días antes,
¿no? Y encontramos una mejoría en la función renal, ¿no? Con una creatinina de 0,9 y una tasa de filtración glomerular en 65, ¿no? Eh, También encontramos el TSH elevado, ¿no? En 32. Y acá les muestro una foto de una tabla que estaban manejando los familiares, ¿no? Los familiares, en realidad, un equipo bastante comprometido, ¿no? Con la recuperación de la paciente, tiene bastante suerte de tener ese apoyo, ¿no? Y que estaban llevando bastante bien el control, ¿no? De las glicemias, de todas las funciones vitales, ¿no? Hasta de su peso. Bueno, y acá tenemos la valoración funcional de esta valoración geriátrica nueva, ¿no? En la cual salió el índice de Bartel en 65, ¿no? Una dependencia leve. Y en este cuadro podemos ver el de la izquierda, las tres valoraciones funcionales que se han realizado en toda esta evolución de la paciente, ¿no? Primero el basal, el del 2023, con un puntaje de 100, luego en abril, ¿no? Cuando estaba la paciente todavía en UCIN, con 0 puntos, y luego en junio, un mes después de su alta, con 65, ¿no? Ahí vemos la evolución de cómo estuvo muy bien la paciente, pasó a estar en un estado súper grave y con la recuperación ha aumentado, ¿no? El puntaje. Su, eh, su valoración funcional, ¿no? De actividades instrumentales todavía en dependencia grave. Luego tenemos la valoración funcional, ¿no? Las pruebas funcionales, ¿no? Se le hizo SPPB y tuvo un puntaje de 3 con severas limitaciones, ¿no? En la prueba de equilibrio no logró a la posición de tándem, tenía una marcha lenta, ¿no? Con 0,2 metros por segundo y no logró levantarse de la silla tampoco. También la paciente tiene sarcopenia, ¿no? Un SARC-F positivo, una fuerza con dinamómetro de 6,2 kilogramos y un perímetro de pantorrilla de 29. Tenía una dismovilidad 2A, ¿no? La paciente permanece la mayor parte del día sentada, ¿no? Y se sienta sola y se incorpora sola. Sí caminaba, pero con ayuda y permanecía la mayor parte del día sentada. Muy bien. Dentro de la valoración nutricional se encontró malnutrición, ¿no? Una pérdida ponderal de 12 kilogramos en 3 meses, un peso actual de 48 kilos, un IMC de 21, ¿no? Un perímetro de pantorrilla de 29, ¿no? Entonces, un MNA short form de 5 puntos. Dentro de la valoración mental le realizamos el test de rudas, ¿no? Una paciente que ha estado largamente en estancia en UCI, ¿no? Con episodios de delirium, ¿no? Actualmente ya no estaba con delirium, ¿no? Y en su test de rudas salió sin deterioro cognitivo, ¿no? Con 26 puntos y realizó completamente bien las partes de orientación visoespacial, la memoria y lenguaje. En la valoración social tiene un riesgo social muy bajo, ¿no? La paciente es casada hace más de 40 años, no tiene hijos, el esposo es el cuidador principal, muy atento, muy comprometido con la recuperación de la paciente, ¿no? Sin embargo, no hay estrés del cuidador, ¿no? Ya que felizmente tienen bastante sustento económico y pueden, por ejemplo, tener una enfermera intermitente, ¿no? Que los ayuda bastante, una asistente que también es secretaria de la paciente, muy cercana como una hija, según ellos refieren, y que apoya también siempre, ¿no? Que trabaja más de 20 años con ellos. Y también tienen sobrinos cercanos que viven en el extranjero y que han viajado a verla ahora en este momento de enfermedad, ¿no? Luego, dentro de la valoración de fragilidad, ¿no? Tiene 3 puntos de 5 de Frail, por lo que es frágil, ¿no? Y en el índice frágil BIG nos salió 0,28, una fragilidad inicial, ¿no? Entonces, en conclusión, en esta nueva valoración geriátrica, un mes después de su alta, nos salió una paciente frágil, ¿no? Aún vulnerable, ¿no? Pero con un mejor pronóstico rehabilitador, ¿no? Ha recuperado reserva funcional, capacidad intrínseca, a comparación de la evaluación anterior que tenía, ¿no? Y requiere optimizar la esfera funcional y la nutricional también. Acá tenemos a sus síndromes geriátricos.
lesiones por presión, ¿no? La lesión que tiene el sacro, ¿no? Que no está infectada, que está en proceso de cierre, ¿no? Y que está todavía siendo curada. La dismovilidad ósea, la alteración visual corregida. Tenemos también al dolor neuropático, que es secuela de su estancia en UCI, ¿no? Es intermitente, es 6 de 10, asociado a polineuropatía del paciente crítico, ¿no? Cede con analgésico y actualmente está en disminución, ¿no? Con el paso del tiempo, la paciente refiere que ha ido disminuyendo. Hay estreñimiento también, ¿no? Que cede con el medicamento. Polifarmacia, ¿no? Tiene 7 fármacos habituales, ¿no? Pero de una prescripción adecuada y 2 fármacos condicionales. Tiene insomnio de mantenimiento, tiene riesgo de caídas, tuvo 2 caídas en la hospitalización, no tuvieron mayores complicaciones, pero sí llegó a tener 2 caídas. Eh, sarcopenia severa, ¿no? Con el SARC-F positivo, la fuerza de presión disminuida, el perímetro de pantorrilla disminuido y las pruebas funcionales también bajas. Malnutrición y fragilidad. Esos son sus síndromes geriátricos. Muy bien. Entonces, posterior a esta valoración que le hicimos, ¿no? A la paciente, nuestro plan es continuar con la atención domiciliaria, ¿no? Tanto con geriatría, con nutrición, con rehabilitación física, enfermería para las curas de la lesión y con psicología también, ¿no? Ella salió de alta con una dieta bastante estricta por todas las comorbilidades que tiene y lo mal controladas que estuvieron también a lo largo de la hospitalización, ¿no? Entonces, bueno, pero ahora ya según los valores que hemos visto, su función renal ha mejorado, sus comorbilidades como la diabetes y la hipertensión están bastante bien controladas también, ¿no? Entonces, podemos aumentar las proteínas, ¿no? Por eso estamos recomendando una dieta hiperproteica, ¿no? Hipercalórica también, porque hay que subir ese IMC, con fibra, ¿no? Por el estreñimiento que tiene y con un seguimiento nutricional. También iniciaremos la levotiroxina, ¿no? 25 microgramos y con el control del laboratorio en 6 semanas haremos el estudio de anemia, ¿no? Que todavía tiene y la reevaluación en un mes que ya será en estos días también. Muy bien. Entonces, ¿no? Revisemos este tema, ¿no? El adulto mayor en UCI, ¿no? Hay criterios de admisión para adultos mayores en UCI, ¿no? Hay varias escalas que se utilizan en la UCI y para evaluar pacientes para ingresar a UCI, ¿no? Que utilizan los intensivistas. Escalas de severidad y pronóstico a corto plazo, ¿no? Como el Apache 2, el SOFA, ¿no? Sin embargo, estas escalas no valoran estado funcional, no valoran nivel cognitivo, ni estado nutricional en los pacientes, ¿no? Que son los valores que a nosotros nos pueden dar un pronóstico a largo plazo más bien, ¿no? Y tampoco están enfocadas en adultos mayores, sino para otro tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué utilizan ellos para ingresar a los pacientes, ¿no? Utilizan múltiples criterios, como comorbilidades, posibilidad de procedimientos invasivos, deseo del paciente, ¿no? Y sin embargo, la edad avanzada está asociada al rechazo al ingreso, ¿no? Como hemos visto, como se ve también en la literatura. ¿Qué contraindicaciones no se dan para que no acepten a estos pacientes? Por ejemplo, cáncer activo, hospitalización frecuente, desconocimiento del estado basal del paciente, ¿no? Uso de drogas psicotrópicas o el pronóstico también. También es importante, ¿no? Tomar en cuenta eh, a la salida de la UCI, ¿no? El post-UCI. ¿Qué secuelas deja la UCI, no? Porque la atención de medicina intensiva es bastante fuerte, ¿no? En pacientes jóvenes deja secuelas, entonces en pacientes adultos mayores también hay riesgo de que deje bastantes secuelas, ¿no? Deterioro cognitivo, disfuncionalidad, ¿no? Y un mayor riesgo un mayor riesgo de mortalidad, sobre todo en adultos mayores de 80 años, ¿no? Pero ¿cuáles realmente son los factores que más van a interferir en el resultado de una estancia en UCI o de un manejo intensivo, ¿no? Según la evidencia, ¿no? ¿Qué dice la evidencia? Para todas las edades se ha visto
que la severidad de la enfermedad, el estatus socioeconómico y las morbilidades, perdón, las comorbilidades, son aquellos factores que van a interferir más en el resultado del paciente. Y en adultos mayores, ¿qué cosas he encontrado? Estado basal funcional y presencia de fragilidad, ¿no? Y esto nosotros ya lo sabemos, ¿no? Un paciente frágil va a tener un resultado negativo, ¿no? Frente a estresores, frente a tratamientos intensivos, como es una estadía en la UCI, ¿no? Que puede generar a la larga dependencia, ¿no? Sin embargo, un paciente fit, ¿no? Un paciente que no sea frágil, puede tener un mejor resultado. Por lo tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber eso? Con nuestra valoración geriátrica integral, ¿no? Con esto vamos a saber el estado funcional y la presencia de fragilidad en el paciente, y esto puede ayudarnos a tomar decisiones de ingreso a la UCI, ¿no? Conocer el estado basal del paciente. Porque, ¿cuál es el objetivo de un ingreso a UCI, no? Una supervivencia, pero con calidad de vida, ¿no? O sea, no queremos dar todo este tratamiento intensivo para que no haya finalmente una buena calidad de vida, ¿no? Y a ver, por ejemplo, en este artículo, ¿no? Eh, se, eh, se utilizaron, ¿no? Recursos médicos de UCI en pacientes adultos mayores críticamente enfermos de una manera comparable con pacientes jóvenes, ¿no? Y acá se vio que a los pacientes adultos mayores mostraron tasas de mortalidad a los 20 días similares o incluso inferiores a los de pacientes más jóvenes, ¿no? Y cuáles fueron los factores que fueron asociados a esta mortalidad a los 28 días fue la gravedad de la enfermedad y las comorbilidades como cánceres. No fue la edad, no. Entonces, la edad cronológica no puede ser un único factor determinante para decidir la admisión a la UCI. Y un adulto mayor sí puede beneficiarse significativamente del cuidado intensivo en la UCI. Como sabemos, ¿no? Hay un aumento de edad en la población en general, ¿no? Y hay una mayor demanda de atención geriátrica en todas las especialidades, ¿no? Médicas y quirúrgicas, y dentro de estas también está incluida la UCI, ¿no? Todos estamos viendo cómo hay más pacientes adultos mayores, ¿no? Nuestros colegas intensivistas lo están viendo en sus UCIs, y también nosotros, los médicos residentes de geriatría que rotamos en las UCIs, también lo estamos viendo, ¿no? Entonces, el envejecimiento, la fragilidad y las comorbilidades deben ser considerados en el enfoque holístico para el cuidado de los pacientes adultos mayores en la UCI, ¿no? Entonces, se necesitan más estudios en pacientes geriátricos en la UCI, ¿no? Con resultados de mortalidad, de morbilidad, que van a afectar la calidad de vida también. Y se necesita mayor implementación del conocimiento geriátrico, ¿no? Equipos multidisciplinarios de UCI, ¿no? Geriatría transversal, ¿no? A medida de que la población envejece, y van a aumentar, y van a continuar aumentando estas admisiones a UCI también. Muy bien, entonces, después de en nuestro caso y de la revisión de este tema, nuestras conclusiones son, ¿no? Que es primordial que todo adulto mayor hospitalizado tenga una evaluación geriátrica integral, ¿no? Para que tener una valoración certera de su situación, ¿no? De su estado basal, de cómo está el paciente. Y qué mejor valoración que la valoración geriátrica, ¿no? Que es muy completa. Los pacientes adultos mayores pueden beneficiarse de manejo intensivo de UCI, ¿no? Sobre todo si son fit, ¿no? Van a tener mejores resultados. El manejo multidisciplinar es importante en la recuperación de pacientes en estado crítico, como hemos visto, ¿no? No solamente la parte médica, sino también la parte nutricional, la parte de rehabilitación, ¿no? Y psicología también. Y bueno, la constancia en las atenciones pueden obtener buenos resultados, ¿no? Eh, lo primordial, ¿no? Que el paciente recupere su estado preenfermedad o hasta que esté mucho mejor, ¿no? Como nuestra paciente que todavía está en recuperación, ¿no? Pero que va a continuar con las atenciones para que pueda llegar al mejor estado que pueda. Muy bien, gracias. Eso es todo.
Muchas gracias, doctora Cecilia Calderón, doctora Takami. De verdad, bastante interesante el caso clínico. Es un ejemplo de muchos de nuestros adultos mayores, incluso muy mayores, entendido como los mayores de 80 años, que requieren la atención, obviamente, delicada, ¿no? Lamentablemente, muchas veces restringen a nuestros adultos mayores el ingreso a la UCI por el estado funcional, hay mucho viejismo y a veces también ven las prioridades que establecen la UCI para determinar el ingreso a eso, ¿no? Lo importante en este caso es que ha tenido el soporte, obviamente, no solamente de las diferentes especialidades, sino también el soporte familiar, que cumple un rol muy importante en el seguimiento del paciente, ¿no? En la paciente en este caso. De verdad, hay muchas preguntas, no sé si del público podemos hacer. Eh, Justo preguntan acá, debido a que la paciente hizo una infección urinaria multiresistente, es una de las preguntas del auditorio virtual. No sé si tienen una respuesta frente a ello. Sí, bueno, al momento en el que ya salieron los cultivos para bacterias resistentes, la paciente ya había tenido cierto tiempo en hospitalización, ¿no? Es decir, ya podíamos tomarlo como infecciones intrahospitalarias y sobre todo después en la UCI, ¿no? Es decir, ya era una hospitalización crítica, ¿no? Donde hay bacterias más resistentes todavía. Sí, definitivamente pues el ambiente de UCI es más susceptible de diferentes bacterias MDR y sobre todo las carbapenemasas positivas que están aumentando últimamente, ¿no? Que esta es una problemática no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial que estamos viendo. Más bacterias multidrogo resistentes, más bacterias BLE positivas, carbapenemasa positivas y obviamente pues eso es muy difícil abordarlas y manejarlas, ¿no? Y que también la paciente tenía como antecedente la itus a repetición, probablemente haya sido expuesta a muchos antibióticos y ello eso ha condicionado también que tenga más posibilidad de una cepa resistente también, ¿no? Aunado a su hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. Como ustedes han hecho es un seguimiento a los 3 meses, acá el público está bastante interesado en un seguimiento a los 6 meses, de verdad, porque les ha dejado bastante motivador todo lo que se ha avanzado y la idea es poder recuperar más de lo que ya ha venido avanzando la paciente, ¿no? Le gustaría tener un seguimiento a los 6 meses y ver cómo va yendo la paciente, qué tanto se ha recuperado por las diferentes situaciones que ha requerido su ingreso a UCI, ¿no? Por eso es importante para la toma de decisiones que debemos hacer en nuestros pacientes adultos mayores, ¿no? Y a pesar de la edad de 80 años, no hay que dejarlos, se hace mucho por ellos y este es un ejemplo más de que con un trabajo y un equipo multidisciplinario se puede lograr, ¿no? Un éxito en este paciente, pero estamos en el camino y yo creo que sería interesante a los 3 meses tener una nueva evaluación, una nueva valoración geriátrica que nos determine que pues sí valió la pena todo el esfuerzo desarrollado por todo el equipo del Hospital Rebagliati, ¿no? Eh, Ahora, otra pregunta. ¿Cómo está, por toda esta situación que ha pasado la paciente, esos momentos de vida, cómo está la parte emocional de la paciente, teniendo presente que ha pasado de un estado fit, robusta, a un estado de una dependencia, una fragilidad leve? Entonces, ¿cómo lo ha tomado la paciente? ¿Cómo está, no solamente en la parte física, en la parte emocional? Eh, no sé si podrían ampliarnos al momento, por favor. Ujú. Sí se le hizo la valoración, ¿no? De la parte emocional, ¿no? Y del estado de ánimo. No nos salió con síntomas depresivos, ¿no? La paciente es bastante resiliente en realidad emocionalmente, pero sí, obviamente ha sido algo fuerte, ¿no? Algo fuerte que superar, ¿no? Para ella también, tanto para ella como para la familia, ¿no? Entonces, en este caso, a pesar de que la paciente de repente no tenga síntomas depresivos o no requiera una atención farmacológica, ¿no? En este campo,
sí necesita atención de psicología porque ha habido un desacondicionamiento, ¿no? Y hay una recuperación, es larga y todavía, por ejemplo, la paciente no es que pueda ser totalmente independiente, entonces eso también frustra, ¿no? Entonces ahí tiene que haber bastante soporte de la familia, ¿no? El soporte psicológico, ¿no? Para la paciente. Por todo este largo trajín en la unidad de cuidados intensivos y lo difícil, los 3 ingresos a UCI, a UCIN, en fin, un camino bastante Ujú. largo, ¿en algún momento pensaron en hacer adecuación del esfuerzo terapéutico? Es la pregunta del público. Bueno, por lo que nos hemos informado con el seguimiento y a través también de las evaluaciones de la historia, en realidad a la paciente se le ha dado todo lo que realmente debía hacerse. Se le ha dado la oportunidad. En algún momento no solo hay también en las evoluciones, no solo o sea, no solo un geriatra, sino también otros médicos han hablado del estado basal de la paciente en las evoluciones, lo cual es importante considerar, ¿no? Si pasó por la opinión o por la idea de los colegas, pues realmente eso no se plasmó ni fue comentado. Gracias a, bueno, a toda la intervención, la paciente pues recuperó, ¿no? Recuperó con lo necesario. No hubo realmente ningún síntoma refractario, ¿no? Tal vez ¿No? difícil, sí, Claro. manejarlo, pero se llegó a lo que se buscaba en ella, ¿no? Ujú. Muy bien, doctor. Justo algo muy importante, ¿no? Y que llama la atención es que tiene esta valoración geriátrica un año antes prácticamente, ¿no? Y eso es parte habitual de las evaluaciones de los adultos mayores en el servicio de geriatría, porque tienen la oportunidad de tener un basal global, funcional, ¿no? Nutricional, todo, ¿no? Y que sale como paciente fit, paciente robusta, ¿no? ¿Se realiza esta actividad de valoración geriátrica en algún grupo de pacientes en su hospital? Sí, Sí, ujú. Sí, la sí, unidad hace responde a las interconsultas de distintas especialidades, entre ellas cirugía, ¿no? Y por eso es que la paciente, en relación justo al plan, en realidad, con la primera BGI, fue que si estaba en condiciones, ¿no? Del manejo quirúrgico, ¿no? Claro, quizás eso, como lo plantean acá, puede haber sido un estado funcional basal muy bueno que podría ser determinante para que la paciente también sea admitida, ¿no? A veces la paciente funcional, independiente, fit, en todo caso, por eso es que quizás dieron la apertura a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Lo ideal es que casi todos nuestros adultos mayores, sobre todo mayores de 80 años, pacientes con sospecha y fragilidad, tengan una valoración geriátrica integral que les dé la oportunidad de recibir las diferentes intervenciones tan igual como cualquier paciente adulto, funcional, independiente, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que se haya podido realizar dicha valoración geriátrica y ojalá que esto se pueda hacer extensivo a la gran mayoría de nuestros adultos mayores que lo necesitan, ¿no? La idea es aprovechar las evaluaciones que realizamos en hospitalización con los diferentes servicios para poder realizar una valoración geriátrica y tener por lo menos un estado basal de nuestros pacientes y tengan la oportunidad de recibir todo el tipo de tratamiento que ellos necesitan, ¿no? De verdad, es un caso muy lindo en la cual ha tenido un resultado favorable. Esperemos que esto se pueda complementar en los 3 siguientes meses y ver, y quizás al año, para ver cuál ha sido la evolución final y para, digamos, tener toda la satisfacción de todo el esfuerzo desarrollado en su hospital, ¿no? De verdad, muy bonito el caso. Les felicito, doctora Takami, doctora Cecilia Calderón, al Hospital Rebeliati por este caso bastante interesante, ¿no? Yo quisiera, si me lo permite, doctor, agradecerle realmente la invitación.
Pero bueno, creo que también, bueno, es muy justo agradecer y felicitar a los residentes del hospital, porque realmente ellos son los que cuando hacen las valoraciones, ¿no? Identifican a sus pacientes, identifican a los pacientes que van conociendo, en este caso una paciente que conocieron en consulta externa para un VGI prequirúrgico y la encontraron en hospitalización y se pusieron las pilas para seguir sus evaluaciones, seguir su evolución y su interés, luego que, bueno, ahora está siendo seguido en el poshospitalario por domicilio especializado y también agradecer a la doctora Carla Arroyo, la jefa de la unidad de geriatría, que es quien, bueno, es el gran apoyo para los doctores residentes y que siempre está ahí para todas las necesidades de ellos. Sí. Felicitarle nuevamente, doctora Takami, doctora Cecilia Calderón, y hacer extensiva esta felicitación a la jefe de servicio y a todo el equipo de residentes de su hospital. Un caso bastante interesante, esperemos que bueno, siga yendo ese buen camino que ha desarrollado al momento actual. Muchas gracias con todos y será hasta otra oportunidad. Nos estamos viendo. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Gracias con buenas todos. noches con Muchas todos. gracias. Noches. Damos por finalizado el caso. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.